Buenas tardes, profesor Erwin López Ríos. Mi nombre es Alma Vélez. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO y estoy en la maestría de Psicología Clínica y de la Salud. Y bueno, esta es la presentación de de mi trabajo final y lleva por nombre Identificación del agotamiento parental de la maternidad de la primera infancia en las madres mexicanas de 16 a 45 años. La materia es el seminario de tesis y bueno, pues esta es mi exposición de la tesina que usted ya tiene en sus manos. Mi capítulo 1 habla sobre la introducción. Empiezo hablando sobre el estrés general, cómo lo vivimos y cómo lo afrontamos cada ser humano y qué herramientas tenemos para ello. Cuáles son los factores estresantes o qué nos puede estresar a nosotros los seres humanos. Puede ser un duelo, una muerte, un evento natural. Todo esto nos puede estresar, el mismo trabajo, los hijos, la familia, el cambio de casa, todos los factores que pueden ser estresantes. Para reconocer qué es el estrés, pues bueno, ahí se da una pequeña definición. A partir de ahí, hago el planteamiento del problema. Cuando yo me vuelvo madre, me doy cuenta que hay una gran cantidad de mujeres que se sentían igual que yo y que al igual que yo no tenían manera de identificar qué era lo que tenían o qué les estaba pasando. Muchas empezaban a identificar que era una depresión postparto cuando sus hijos ya tenían 3, 4 años, 2 años. Entonces, a mí me empieza a causar muchas dudas y me empieza a generar mucha curiosidad el qué pasaba, ¿no? En mi entorno, las mujeres, las personas que estaban cerca de mí, mi propia familia, las madres con las que me acercaba. Las redes de apoyo y las redes sociales hablan de las madres, ¿no? Y muchas de ellas, y empezando a investigar y a empezar a hablar con más madres, me doy cuenta de que muchas se sentían igual que yo, cansadas, desesperadas, y que la idea que tenían de ser madre no era nada que ver a lo que estaban viviendo. Había un agotamiento, había un cansancio, había un desgaste, había presión social, presión familiar, presión individual en ellas, y esto les generaba a ellas mucho más culpa, mucho más sentimiento de soledad, muchas dudas sobre lo que estaban haciendo y si eran o no buenas madres. Entre todo ello, pues ya había un cansancio, había un agotamiento y un deterioro en ellas, y me incluyo en mí como mujer, por la carga tan pesada del criar. Empiezo a investigar, empiezo a hablar con las madres y me doy cuenta de que esto se llama agotamiento parental y que no es el posparto. El agotamiento parental es el cansancio por un trabajo que ha sido constante y que nada tiene que ver con los hijos, sino con la crianza y el trabajo que ésta implica, ¿no? Volverse madre es, y padre también, pero en este caso lo de las madres, es romper con todo lo que tenías y adaptar un nuevo rol a tu vida. Entonces, pues los objetivos son identificar cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cuáles son los factores, qué puede generarme el estrés y bueno, la justificación que yo tengo para realizar esta investigación es que las madres de familia identifiquen si existe un agotamiento parental y hasta dónde puede hacernos daño. Cuando una madre se siente cansada va a tener una pequeña negligencia al cuidado del infante. En su primera infancia es muy importante generar en los niños empatía, confianza, seguridad, autoestima, todo lo que los forme como unos adultos sanos o independientes y autodidactas, ¿no? Entonces, autosuficientes. Entonces es por eso que si no cuidamos a las madres, vamos a tener generaciones de niños lastimados, solos, y esto genera muy fuerte en la sociedad. Mi capítulo 2 habla sobre el marco teórico, en el cual hablo del estrés y de sus teorías como es la transaccional y la de Selyer, en el cual habla de la teoría transaccional, de cómo los eventos me pueden a mí afectar y qué hago con ello, cómo les doy solución, y en el otro, cómo identifico un problema, qué tanto implica para mí, cuáles son las herramientas que tengo y cómo actúo ante él, qué solución le puedo dar. Después viene el estrés parental, hablo de todo esto, de
cómo se estresa un padre, qué es lo que lo estresa, qué es el modelo de crianza, qué es el trabajo que hay pesado de todo eso. Hablo del síndrome del quemado, del burnout, hablo de la familia y meto aquí a la familia porque identificar los tipos de familia, el ciclo de las familias y los problemas por los que pasa la familia es importante. Cuando llega un nuevo miembro a casa o cuando se tiene el cuidado de un niño, todo lo que se mueve dentro de la familia puede estresar también a una madre. La maternidad, hablo de la maternidad en general como definición y la maternidad como cómo es vista en México. Hablo de los apegos de la primera infancia y su importancia que va a tener para los niños en un futuro. Hablo también de los estilos de crianza para que las madres identifiquen cuáles tienen y qué beneficios o qué desventajas pueden tener, del perfeccionismo, del sano, del desadaptativo, el sano que me ayuda a motivarme y a ser una mejor madre y a hacer bien las cosas, o el desadaptativo en el cual me estoy comparando, en el cual creo que lo estoy haciendo mal y cada vez me pongo metas más difíciles de alcanzar y esto mismo me genera depresión, ansiedad, tristeza e incluso hasta el suicidio. Hablo de los vínculos, qué pueden hacer los vínculos madre-hijo y cómo nos pueden salvar o cómo pueden ser útiles para bajar también un poco el estrés. El capítulo 3 habla de la metodología. La metodología, pues bueno, mi investigación es una investigación cualitativa, es una metodología que estudia las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos de una determinada situación o problema. Mi tipo de investigación es explicativo, ya que se orienta en establecer las causas que originan un fenómeno determinado, que en este caso puede ser el agotamiento parental. Se trata de un tipo de investigación cualitativa que descubre el porqué y el para qué de un fenómeno, ¿sí? Y se pretende dar información precisa, en este caso del agotamiento, qué lo origina, dónde sucede, qué puede estar afectando, qué puede haber, ¿sí? Mi población, pues bueno, me centro en madres de familias mexicanas entre la edad de 16 a 45 años de edad que estén en el trabajo de la crianza de la primera infancia. Utilicé artículos científicos, algunas revistas, algunas estadísticas de la INEGI, páginas mexicanas o páginas del gobierno de aquí de México, pues para llevar a cabo la información y un poco sobre la estadística de lo que habla en México. Se utilizó un cuestionario que es el cuestionario de estrés parental, que es la versión abreviada, que tiene, al parecer que tiene 60 ítems, ¿no? Que mide el estrés percibido en los padres de familia. Está dirigido a una población que es de padres y madres de hijos de entre un mes de nacido y 12 años de edad. Bueno, pues mis resultados, la primera parte, este cuestionario se divide en 3 segmentos. El primero que me mostraba el malestar paterno, que se refiere a los conflictos de la pareja en los estilos de crianza, la falta de apoyo, todo lo externo, el sentido de competencia, todo lo externo que me puede estar provocando estrés. En este descubrí que las participantes que eran madres sí se sentían abrumadas, sí tenían problemas con la sociedad, ¿no? Que para la mayoría de las madres resultaba complicado experimentar algunas situaciones maternales, dejando claro que el tiempo sí se reduce y que estaban perdiendo un poco de su individualidad. Que ser madres es muy diferente a lo que les dijeron que iba a ser, lo que era romantizado, a lo que estaban viviendo. El segundo apartado del cuestionario era denominado interacción disfuncional entre padre e hijo, que aquí era identificar las expectativas que tenían sobre los hijos, pero aquí es más identificado a la relación que tienen entre ellos dos, ya no lo externo, sino la relación que hay entre ellos. Las madres de esta sección en su mayoría estuvieron en desacuerdos con temas relacionados a un mal vínculo. Esto me habla de que tienen vínculos más sanos que vínculos anteriores, ¿no? Y que esto ayudaba mucho. Tienen con ellos la mayoría de contestó que se sentían bien con sus hijos, lo cual hablaba de vínculos buenos, como ya lo había dicho, y que el estilo de crianza es más actual, que favorece también a las madres para no tener tanto estrés. Entonces, esto también fue interesante. Mi teoría y lo primero que yo pensé es que muchas de ellas
tenían como problemas con el hijo, pero no. Aquí se ve entonces que no era con el hijo, sino con la crianza y el trabajo que tenía. Después, en la tercera dimensión, es el niño difícil, que busca medir el grado en que el estrés parental se ve potenciado en las características propias del hijo, como sus temperamentos y necesidades. Aquí respondieron conociendo las emociones de sus hijos y reconociendo las propias, hablando de lo que creían que sería más fácil, que creían que era más fácil la crianza, pero pues que no resultó así, ¿no? Pero nuevamente hablan de buenos apegos, y a pesar de que reconocen todo, no lo ven de mala manera. Sí hay cansancio, sí hay estrés, sí hay una demanda de tiempo, sí es más complicado de lo que se les dijo, sí existe un cansancio, pero eso no las hace sentirse mal ni tener una crianza negligente con sus hijos. Entonces esto me habla de buenos vínculos en las nuevas madres. Lo importante, bueno, y lo último de este cuestionario eran los factores estresantes: si tenían familias en duelo, si habían perdido a alguien, si se habían mudado de casa, si hubo divorcios, si había problemas económicos, entre otros más. La mayoría de ellas respondió que no había. Entonces esto también ayudó para que sus factores de estrés no me salieran tan altos. El cuestionario lo contestaron 24 mujeres, fueron muy pocas las que quisieron ser parte de, y la mayoría tenía, o la media fue que tenían entre 23 a 28 años, de 25 a 30 años. Entonces me habla de que mi media eran mujeres de mi edad también y con un estilo de crianza diferente. Esto me habla de que las generaciones pasadas tenían una forma de criar que querían imponerle a esta nueva generación. Pero gracias a toda la información en estilos de crianza, en crianza respetuosa, en todo lo que ellas han hecho, y también en la cantidad de hijos, la mayoría tiene de 1 a 2 hijos máximo, pocas son las que tenían más hijos. Me habla de la atención, de la responsabilidad que tienen ahora con los hijos. Sí es pesado, sí hay cansancio, sí es una carga muy fuerte, y lo dicen, ya no tienen miedo a expresar lo difícil que es la maternidad y lo cansado que es, y no por eso quitan el apego, el amor y el cuidado, que esto ayuda a que las madres tengan mejores vínculos. Esto me dice, y concluyo con que hay mejores vínculos, con que las madres nuevas empiezan a reconocer sus síntomas, se empiezan a tratar, y que aunque existe el agotamiento, no tiene que estar peleado con los vínculos sanos y seguros y con una crianza respetuosa. Esto me ayuda también a identificar que sí hay agotamiento, que las madres no lo conocen y piensan que son otro tipo de problemas, que aún falta dar información a las madres, falta información para el cuidado, para los estilos de crianza, para todo lo que se tienen que enfrentar, que se necesitan redes de apoyo, que se necesita empatizar con ellas por el trabajo tan pesado que están llevando a cabo, pero que son madres con más cuidado, que son madres más respetuosas y más responsables de lo que están haciendo con sus hijos. No encontré, por lo menos en mi cuestionario, a ninguna madre que estuviera cansada de sus hijos o que fuera negligente con ellos. Han aprendido a equilibrar las cosas y están luchando porque sus hijos sean una generación diferente. Y eso es una de las conclusiones y un aprendizaje que me llevo de esta tarea. Gracias, profesor, y pues bueno, con esto concluyo. Me pasé del tiempo, perdón. Buenas noches.